Queridos hermanos, estamos leyendo el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, que muchos lo intitulan como conversaciones de sobremesa. Los banquetes en la época de Jesús eran lugar de sociabilización y también hacían parte de los distintos festejos, de las distintas fiestas del calendario judío, y también hacían parte del sábado, como si escucharon, un sábado Jesús va a un banquete y hace dos observaciones, a los invitados una y otra observación al que da el banquete. Nosotros también ahora celebramos en vez del sábado el domingo, y además de cumplir con el precepto dominical asistiendo a la Santa Misa, también tendríamos que hacer algo que nos guste, comer algo que nos guste, dar un paseo, relajarse un poco, que eso también hace que el cuerpo produzca endorfinas y eso te anima, te ayuda. Si uno está haciendo todo el tiempo algo que no le gusta, de alguna manera uno termina con el ánimo más abajo, y también encontrarse un lugar para uno mismo. Acuérdense que el amor al prójimo es un amor reflejo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. No me amo a mí mismo porque yo me tengo que realizar en la vida, caiga quien caiga. Eso es una mentalidad mundana y de sálvese quien pueda. Pero es cierto que uno tiene que amarse a uno mismo, uno tiene que darse su tiempo, sobre todo cuando uno dentro de sus responsabilidades tiene que cuidar al otro, porque ¿cómo uno va a cuidar bien al otro si se descuida uno mismo? Si uno es una hilacha afectiva, ¿cómo vas a ayudar en el crecimiento afectivo a las otras personas? Hay que también aprender a darse un tiempo y a cuidarse. Por eso el precepto dominical, además de la misa, incluye. Es cierto que el mundo moderno es distinto, ¿no?, que el mundo antiguo, que el mundo medieval, y hoy, por ejemplo, los horarios de trabajo no observan domingos, los horarios de trabajo no, tampoco ahora muchos observan la noche. Todos los supermercados, por ejemplo, no sé si en todas las ciudades, pero en Capital todos los supermercados del centro están abiertos toda la noche. No vamos a dar marca porque igual no nos están transmitiendo en televisión, pero todos los supermercados grandes están toda la noche abiertos, 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente que trabaja a la noche, simplemente eso. Entonces es cierto que a veces uno no tiene tiempo, pero hay que hacerse tiempo para Dios, hay que hacerse tiempo también para uno mismo, es importante. Y en estas conversaciones que decíamos, volviendo al tema de sobremesa, cada uno de los invitados en algún momento tenía la palabra, por eso a Jesús también le dan la palabra y hace esas observaciones, porque en ese momento no había celulares, entonces la gente hablaba, curiosamente. Ahora la gente no hablan en la iglesia, antes de la misa hablan. Yo digo, están sirviendo algún canapé y me estoy perdiendo un bocadito, porque había una conversación tan animada antes de la misa que... Pero después cuando vos lo ves en los restaurantes o en las casas, muy poco yo salgo en las casas de familia, pero cada tanto que voy llega un momento a la comida en que todos sacan el aparato y empiezan a mirar. Y no es que como lo saco yo porque tengo una lectura o porque tengo un libro o porque tengo algo que estoy corrigiendo de un alumno que también, como es mi aparatito, es una note, tiene el lapicito y puedo corregir el texto en el mismo aparatito, sino que lo usan, vaya a saber para qué, alguna urgencia que les están diciendo en el medio de la cena y que no pueden cortar. Bueno, lo cierto, que cuando había la costumbre de hablar, en los banquetes que se hacían en la época de Jesús, cada uno tenía una participación y más o menos se escuchaban, se respondían. Por lo que se sabe de los diálogos que quedaron en distintas obras dentro de la Escritura y fuera de la Escritura, siempre se mantenía cordial, no era que nadie iba a tirar una bomba o iba con el espíritu de arruinar la fiesta, pero se daba también un discurso que muchas veces, como en la sociedad monista, es decir, una sociedad que tiene un lente para ver toda la realidad sociopolítica, eclesial, el mundo judío en la época de Jesús la veía con un prisma, que era el prisma de la fe, no había otra visión alternativa, y por lo tanto también en esas conversaciones había elementos moralizantes, había referencia a las Sagradas Escrituras, había referencia también a las doctrinas de los rabí más importantes o más conocidos del momento, porque ustedes
recuerdan que los rabí tienen distintas escuelas, y cada una hace una interpretación más o menos estricta o más o menos libre de la palabra de Dios, de la revelación del Señor. Y Jesús entonces observa el tema de la humildad. Cuando vayas a un banquete, no te pongas vos mismo. Y yo diría también que es un llamado a la prudencia. A veces tenemos que ser prudentes en cómo nos relacionamos con las personas. Y la moral cristiana siempre en ese sentido es muy prudente y muy equilibrada. Por eso cuida de no difamar al otro o de no calumniar al otro, pero también de no difamarse uno. Por eso también uno tiene que tratar de presentarse a los demás, no con una careta, pero a veces no mostrando tan evidente las faltas, las carencias o las cosas que no son tan propias de, sobre todo un cristiano, digamos, ¿no? No hablemos de las normas sociales vacías, sino también de criterios, formas de pensar que nos tienen que caracterizar a nosotros los cristianos. Por eso Jesús invita a el último lugar, y en ese último lugar se ve también la dinámica de la encarnación, porque Cristo no nos salva desde el primer lugar, no nos salva desde el lugar de Dios, sino que se encarna. Nace después de 9 meses de embarazo de la Virgen, vive una infancia con la rudeza de la época, tienen que irse a Egipto, hoy que estamos celebrando también esta jornada, ¿no?, de los que lamentablemente o se tienen que ir o tienen que ser recibidos en otros países. Jesús también tuvo que pasar por esa. Jesús tuvo una vida oculta donde vivió con el trabajo de sus manos, porque evidentemente si se lo conocía como el hijo del carpintero, se lo conocía también a él por ese mismo oficio. Y Jesús tuvo de golpe un gran éxito, pero cuando Jesús empieza a enseñar la verdad, sin tratar de halagar o sin de palmear hombros, ya a todos no les empieza a gustar. Hay como una especie de ascenso de Jesús hasta el colmo de la admiración, dice el evangelista, omnia bene feci, todo lo hizo bien. Y después vemos que en la Semana Santa crucifícalo. Pero Jesús tenía que ser testigo de la verdad, no tenía que ser testigo de su propia historia, sino que quiso hacerse hombre para compartir una historia con nosotros, una historia real, verdadera, y por lo tanto también desde el último lugar, inclusive conociendo la necesidad, las contrariedades y las dificultades que tenemos nosotros, inclusive la tentación, aunque nunca consintió la tentación, ¿no? Nunca cometió un pecado conscientemente Jesús, ni inconscientemente, por supuesto, porque es difícil cometer un pecado sin saberlo, pero Jesús se pone en el último lugar para salvarnos. Por eso siempre la tradición entendió en este texto una enseñanza a la humildad, y por eso tiene como contrapartida la primera lectura que hemos escuchado del libro del Eclesiástico, donde dice: no hay remedio para el orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El orgulloso se cree que él es el centro del universo. Generalmente es como el mentiroso, el orgulloso. El único que se cree las mentiras es el mentiroso, porque cuando una gente empieza a mentir sin sentido y sistemáticamente, este inventa un poco, dice uno, ¿no?, discretamente, y él va contento o ella va contento por la vida mintiendo, y se cree solamente la mentira a esa persona, los demás ya te diste cuenta. Y el orgulloso pasa lo mismo. Cuando hay uno que está mandado a la parte, me acuerdo de mi párroco que mandó al seminario, Padre Santolín, decía, este es un poco echado para atrás, decía. Se ve que se decía en la época de él, echado para atrás, como que era orgulloso, ¿no? La humildad tampoco es andar pidiendo perdón o andar con la cabeza gacha, ni andar disculpándose por todo. Jesús nunca se disculpó de nada, Jesús nunca pidió perdón de nada, perdonó a todos, y sin embargo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque la humildad es reconocer que necesitamos a Dios, la humildad es reconocer que necesitamos al otro, la humildad es sabernos en relación para y por lo tanto en servicio de. El humilde es el que sirve, no el que es humilde porque anda zaparrastroso. No, por ahí anda zaparrastroso porque está tacaño, no necesariamente porque es humilde. Pudiendo tener auto, viaja en colectivo, mismo razonamiento. Una cosa es la austeridad, podemos ser austeros,
no siempre la austeridad es sinónimo de humildad, y no siempre la pobreza evidente es sinónimo de humildad, porque a veces hay pobres que son muy soberbios también, que no le entran bala por nada. Entonces hay que hacer el esfuerzo, queridos hermanos, de entender la humildad como ponerse en ese segundo lugar o último lugar, como lo quieran plantear ustedes, pero en un lugar de servicio que cree un vínculo real, porque qué lindo sería que al final de nuestra vida, usando o parafraseando las palabras de esta comparación que puso Jesús, Dios nos diga: amigo, sube más arriba, que nos llame Dios precisamente porque nos supimos en esta vida poner en el lugar del servicio al que lo necesita. Y la otra enseñanza, y terminamos, es al dueño de casa. El tema de la gratuidad. La relación tiene que ser gratuita. Es un poco también la dinámica que a veces uno no entiende cuando lee el Evangelio rápido, cuando Jesús cuenta esa parábola de este dueño de un campo que sale a distintas horas a buscar trabajadores. Sale a las 6 de la mañana, sale a las 9, sale a las 12, sale a las 3 de la tarde y sale a las 6, una hora antes de que se finalice la jornada laboral. No había a las 8 horas en esa época. La gente trabajaba de 6 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Y qué pasa? Que al final de la jornada, el que trabajó desde las 6 de la mañana y el que trabajó desde las 7 de la tarde, todos en efectivo cobraron lo mismo, un denario, que era lo justo por el día de trabajo. Porque no entendieron que el premio es la relación con Dios, que el premio no es el dinero, el premio es trabajar en la viña. Por eso cuando uno hace algo, lo que tiene que buscar es el vínculo, lo que tiene que buscar es el afecto. Vos te llevás el recuerdo de los seres que te quisieron, no te llevás la cuenta bancaria, aunque la podés disfrutar, nadie está en contra de que te vistas bien, que comas bien, que tengas lo que quieras, pero eso no es lo que te define como persona, eso no es lo que te da valor. Porque muchas veces si tenés mucho de eso, tal vez te busquen, tal vez te aplauden, tal vez se juntan con vos, pero lo que les interesa es la money, no le interesás vos. Una vez que se acaba eso, se acaba la relación, se acaba la amistad, se acaba el cariño. Entonces dice Jesús, hay que construir relaciones verdaderas. Y cuando des un banquete de beneficencia, no lo hagas con lo que después te van a devolver, o los que te van a conseguir que no te cobren una multa o te van a ahorrar una cola de hacer un trámite, sino que invites a los que necesiten. Y a veces el que necesite no es tan figurativo como acá, no es que vamos a salir a la esquina, aunque en muchos pueblos antiguamente, y acá en Argentina yo lo he visto con mis ojos cuando era chico, en familias italianas o españolas, estaba la costumbre, por ejemplo, para Navidad o para Pascua, de invitar a algún necesitado conocido del barrio, de la parroquia, como se decía antes. En España eso se llama pobre de solemnidad, porque todo el pueblo sabe que es pobre, ya tenía sus ayudas, hay muchas historias de esto, ¿no? Entonces siempre se invitaba a algún necesitado para que la celebración cristiana tuviera un mayor efecto. No digo que nosotros salgamos a buscar gente a las estaciones, pero a veces el necesitado lo tenemos muy cerca y no somos capaces de verlo. Entonces no solamente tenemos que quedarnos en lo material, sino tenemos que llegar a todas las necesidades de las personas. Vamos a encomendarnos mutuamente a la Virgen para que entendamos esta palabra de Dios, este mensaje, humildad y amor que busca un vínculo, una relación, que no se cimienta en lo material, que hoy sirve y mañana no sé si tanto. Vamos a pedir al Señor la gracia de poder imitar a Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir, y Él inclusive a dar su vida por nosotros. Recemos por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, agradezcamos al Señor nuestra vida, pidamos que nos ayude a continuar, a sobrellevar las cosas que nos cuestan, a darle sentido a los sufrimientos y sobre todo que nos enseñe a ayudarnos los unos a los otros. Que así sea.